En este capítulo llegaría el momento de los últimos combates. La selección de Francia, Bélgica, Austria y Portugal sufrirían a la máquina tricolor. Además, también lo haría la selección de Suiza, vicecampeona del mundo, que soñaba con una revancha olímpica. Pero lo que no se esperaba sería la gigante humillación que recibiría en su propia casa. Iban 6 meses de gira, casi 40 partidos disputados y más de 20 ciudades recorridas, con un asombroso ritmo de un partido cada 4 días. Nacional no estaba de gira, estaba en una cruzada que cambiaría la historia del fútbol. Esto y mucho más dejaron en evidencia que Nacional era el mejor equipo del mundo en aquella época. Cuando finalmente regresaron, lo hicieron como leyendas. Esta era la etapa final de la gira más grandiosa del fútbol mundial. El 24 de mayo, la dividida delegación del tricolor se une nuevamente en Bélgica con el objetivo de enfrentar a un seleccionado belga en Bruselas. El resultado fue una sorprendente goleada por 5-1, con 3 goles de Scarone, uno de Borjas y otro de Sea. Fue el primer partido jugado bajo la nueva regla del offside. El mariscal Nasazzi, como un estratega en plena guerra, armaba las nuevas tácticas sobre una mesa de café usando chapitas. Pero Bélgica pidió revancha, esta vez con el refuerzo de sus figuras que jugaban en el extranjero. El escenario era el Estadio Olímpico de Amberes, donde 5 años antes los belgas habían ganado el oro olímpico. Frente a 30.000 personas, Bélgica logró tomarse revancha con un polémico penal a su favor, ganándole por 2-1 al conjunto tricolor. El triunfo fue tan importante que hasta el rey de dicho país los felicitó y les comunicó que la victoria obtenida era una cuestión de interés nacional. Nacional, herido pero entero, fue a París. El tricolor se redimiría en la capital francesa. El 4 de junio, en el Estadio Berger, Nacional enfrenta a la selección de Francia, que días atrás había vencido a la selección inglesa, compuesta por futbolistas profesionales. Pero ni esa proeza lo salvaría. Fue un histórico 6-0 a favor de Nacional, una de las mayores goleadas propinadas a la selección gala en la historia del fútbol. Otra vez Borjas, Scarone y Sea. Francia no sabía de dónde venían los goles. Europa empezó a entender que Nacional jugaba un fútbol superior. Austria fue el siguiente destino. Luego de una multitudinaria bienvenida a la estación de trenes, Nacional empataría 1-1 en Viena contra la selección de dicha ciudad y ante la increíble cifra de 70.000 espectadores. El estadio estaba repleto, todos querían ver al mejor equipo del mundo. Luego golearon 6-0 al Tirol y cruzaron a Suiza para enfrentar a una selección que tenía cuentas pendientes. La dimensión que estaba tomando la gira no se la imaginaba ni el más optimista de los jugadores. En Suiza, Nacional jugó varios partidos, pero había uno que tenía un sabor muy especial, la revancha olímpica contra la selección local. Y es que tan solo un año atrás, Uruguay se había coronado campeón olímpico en París, luego de golear por 3-0 a los suizos. Muchos de los tricolores allí presentes habían sido parte de esta gloriosa selección. Masali, Sivecci, Nasazzi, Arispe, Andrade, Guerra, Romano, Sea, Petrone, Scarone y Santos Urdinarán. Nada más ni nada menos que 11 jugadores. Era su oportunidad de revancha. Pero lo que los suizos recibieron fue una verdadera paliza. Nacional los goleó por 5-1 sin contemplaciones, en un partido que terminó siendo más castigo que competencia. El tricolor dio otro duro golpe sobre la mesa. Cada vez quedaba más claro que era el mejor equipo del mundo. Después volvieron a Austria. Le ganaron 2-1 al Rapid de Viena, campeón local, y 2-0 a la selección austríaca ante 50.000 personas. Lo sorprendente de este partido fue que el autor de los goles, un tal José Nasazzi, se vistió de centrodelantero por un partido. La máquina tricolor seguía su camino, pero esta victoria ante Suiza dejó algo muy claro. El campeón del mundo no se tomaba vacaciones ni perdonaba las cuentas pendientes. Luego de cerca de 50 horas en ferrocarril, el tricolor llega a Barcelona. A pesar de las recientes victorias del tricolor, el Club Esportivo Europa volvió a ser de las suyas en sus duras canchas de tierra. Nacional caería nuevamente ante los catalanes, esta vez por 1-0. Esta fue la única espina sin sacar en la gira. Pero la verdadera revancha vendría después, cuando enfrentaron a la selección de Cataluña, que contaba con las mejores figuras de España. Las entradas se agotaron rápidamente. La gente que se había quedado afuera del match trepaba las rejas para ver el espectáculo. En el campo, Nacional arrasaría 4-0 a los catalanes. Fue una obra de arte colectiva y una forma elegante de poner las cosas en su lugar. Esta fue la primera victoria del tricolor en Barcelona.
Borjas, Urdinarán, Castro y Sea fueron los autores del score. Después vino Portugal. En Oporto se jugó uno de los partidos más contundentes de la gira. Fue un histórico 7-2 frente a la selección portuguesa de Oporto. Una más en la lista de víctimas. Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Cataluña y ahora Portugal. A esta altura, golear a selecciones europeas ya era una sana costumbre del conjunto tricolor. El cierre fue con un duro 5-0 ante el vigente campeón de Portugal, el Sporting de Lisboa. El final de la gira sería en Galicia. Nacional empata con el Celta de Vigo por 2-2 y luego en Riazor pondría el broche de oro derrotando 3-0 al Deportivo La Coruña. Héctor Escarone anota en 2 oportunidades y Sea en una. Fueron los últimos protagonistas del gol de esta gloriosa gira. La última función de esta cruzada acabó en otra goleada, una despedida inmejorable. Estos 27 guerreros culminaron de esta manera la más grandiosa de las giras jamás realizada por ningún otro club en el mundo. Terminaban 6 meses de hazaña. Nacional jugó 38 partidos, ganó 26, empató 7 y perdió 5. Hizo 130 goles, promediando poco más de 3 goles por partido. Cruzó océanos y montañas, recorrió más de 15.000 kilómetros por tierra y otras 15.000 millas náuticas por mar. Goleó a clubes, selecciones y federaciones del viejo continente, viviendo prácticamente arriba de un ferrocarril. Mostró su glamuroso fútbol a casi 1 millón de personas con un promedio de 21.000 espectadores por partido, a veces con titulares, a veces con suplentes y a veces con hinchas en la cancha, pero siempre con el escudo en el pecho. Héctor Escarone fue el máximo goleador con 26 tantos. Lo siguieron Héctor Castro con 19 y René Borjas con 17. Petrone, que apenas jugó 5 partidos antes de lesionarse, metió 15 goles, un promedio de 3 goles por partido. El más presente fue Diego Carreras, disputando 27 partidos con la camiseta del tricolor. Nacional enfrentó a rivales de élite en estadios repletos. Fue una gira que moldeó la historia del fútbol sudamericano. Una cruzada sin precedentes, irrepetible. La gira de 1925 puso a Nacional en la cima del fútbol mundial. Hay que realizar una especial mención a uno de los componentes más importantes de esta proeza del tricolor, el maquinita Pedro Olivieri, encargado de tareas tales como la de técnico, masajista, cargador de equipaje y hasta de reparador de botines y lavandero del equipo. Un todoterreno que desinteresadamente ayudó al club de sus amores, tanto dando indicaciones a los jugadores en el partido como realizando masajes a los desgastados players del tricolor. De esta manera, el 12 de agosto, la delegación de Nacional embarca en Vigo y emprende el retorno al País de los Milagros a bordo del vapor Almanzora. Las valijas no traían trofeos, traían gloria. Llegaron a Uruguay en agosto, justo para las celebraciones patrias. El 25 se inauguraba el Palacio Legislativo y apenas unos días después, el gobierno de la República felicita al Club Nacional de Fútbol en una nota oficial. El mejor equipo del mundo fue recibido con todos los honores. No ganaron dinero ni títulos, ganaron otra forma de riqueza, una que no se devalúa y al contrario de la lógica material, comienza a adquirir más valor con el paso del tiempo, el prestigio, la grandeza y la gloria. En otras palabras, la inmortalidad. Así terminó la más grandiosa de las giras, la que realizó el Club Nacional de Fútbol en 1925. Una historia que parece una fábula, pero es tan real como la grandeza del club.